Y ya en estudios, Martín Verdaguer y Mari Saavedra Gaimatea, con nosotros es un placer tenerlos todos los lunes. Cada 15 días nos visitan en la radio para hablar temas que realmente interesan a toda la audiencia. Martín, Mari, ¿cómo les va? Muy buenos días. Gustavo, buenos días. El placer es nuestro siempre también, así que Sí, buenos muchísimas días a gracias. todos, a la audiencia, que fiel compañera de Radio Fantástica. Muchas gracias. Gracias por estar y por sumar y dar respuesta a muchos temas que realmente son muy interesantes. Uno de ellos con la realidad que estamos viviendo, que es una realidad que muchas veces nos golpea. Tiene que ver, por ejemplo, con lo que pasó en Valencia, con lo que está ocurriendo por el temporal Dana, que está dejando múltiples destrozos en su paso por la península, la comunidad valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía, y que son las comunidades más afectadas. Bueno, vemos fotos, bueno, de casas destruidas, de autos apilados, de todo el daño que ha causado justamente este temporal. Y bueno, ahí viene justamente la pregunta por la que nosotros queremos encaminarlo, que tiene que ver qué cubren las aseguradoras en caso de inundaciones. Sí, la verdad, Gustavo, que todos hemos visto esas imágenes, son escalofriantes. Ayer veía que ya van más de 200 muertos y una gran cantidad de desaparecidos. Y en la visita del rey con la reina y el presidente, vi que fueron abuchados, incluso les tiraron hasta lodo, fango, les tiraron a la cara. Ujú. Así que bueno, se viven momentos de mucha tensión, de gente que ha perdido no solo bienes materiales como sus autos o sus propiedades, sino algunos han perdido familiares. Bueno, es una cosa, Sí, una situación muy sí. acuciante que está viviendo actualmente España, bueno, por este fenómeno meteorológico que ha traído, como dice Martín, muchas consecuencias en todos los aspectos. Así que Si bueno, lo traemos para es acá, que vos que nos preguntabas qué pasaría con el tema de los seguros, en estos casos, cómo operarían, Ujú. eh, vamos a lo primero, a los automotores, que es las imágenes esas que hemos visto con, como decías vos, autos apilados, uno encima de otro. Seguramente con muchísimo barro en los motores. Bueno, la parte eléctrica sobre todo, ahí que es lo lo que hay más que tener en afectado. cuenta, sí, ahí lo que hay que tener en cuenta es qué cobertura, primero si teníamos seguro, a ver, si lo traspolamos para acá, si nos ocurriese eso acá. En primer lugar hay que tener seguro. En segundo lugar, hay que ver qué cobertura vamos a tener. Ya hemos este, hablado de las coberturas de automotores en encuentros anteriores. Y bueno, ahí hicimos la diferenciación de qué cubre cada una de los segmentos de cobertura que dan las compañías. Habíamos visto que la primera, la básica, la más económica, es la de responsabilidad civil contra terceros, que se llama una cobertura A. Bueno, esa claramente no te cubriría los daños en tu vehículo porque no tenés contratado una póliza que cubre el casco, se llama, del automotor. Sí cubre la responsabilidad civil, pero contra terceros, para lesiones y daños a cosas de terceros. Ahora, la siguiente cobertura, que es una cobertura B, que es la que cubre básicamente los totales, o sea, el incendio total, el robo y o hurto total y la destrucción total. Eventualmente la compañía lo podría, si el auto presenta un daño superior al 80% del valor de venta en plaza de una unidad similar, estaríamos hablando de una destrucción total. Bueno, la compañía podría darlo como destrucción total y te pagaría la suma asegurada que tengas contratada, previa obviamente revisación de que bueno, la destrucción total sea justamente a consecuencia de esta inundación. Después ya hay coberturas más completas que incluyen el robo parcial y el incendio parcial y aparte en algunos casos como se llama C-Full, le dan también rotura de parabrisas, granizo y demás. Ahí la, digamos, la compañía va a responder por la destrucción total del vehículo, pero si no fuese ese el caso y la tormenta esta hubiese venido acompañada de granizo, por ejemplo, y rompe, eh, abolla el auto, rompe parabrisas, cristales. Bueno, entraría por los adicionales de la C Full
el tema de esos daños. Y después está ya las todo riesgo que cubren los daños parciales. Y bueno, ahí sí, tendríamos contratada una de esas coberturas que son las más caras. Se le podría reclamar a la compañía la destrucción parcial del accidente del automotor. Bueno, Claro. si es que no fuese total, ¿no? Claro, ahí siempre es entrar a ver qué tipo de cobertura, o sea, ha ocurrido este siniestro, digamos, en cuanto a lo que sería un fenómeno meteorológico, hay que entrar a ver qué cobertura tiene el asegurado, Ujú. consultar cuáles son los riesgos que están cubiertos, consultarles a los asesores seguros, a la compañía y demás, y bueno, ahí entrar a analizar cómo sería, si está cubierto realmente o si entra ese daño que ha sufrido a consecuencia de la lluvia excesiva, por ejemplo, si está puede ingresar por alguno de los adicionales que puede tener dentro de la cobertura. O sea, eso ya entraríamos a un análisis que es importante, por eso es muy importante, volvemos a lo que siempre decimos, conocer qué cobertura tenemos con nuestros vehículos y sobre todo al momento de contratar la cobertura, tener la información de cuáles son los riesgos que van a ser cubiertos. Claro, Sí. en España no es lo mismo que en la Argentina en cuanto a los plazos que disponen, en este caso, los afectados para comunicar los daños. La verdad que desconocemos en España cómo Tenemos entendido que se había Son dado un comunicado de que tenían 7 días. Claro, lo que pasa que en España, Gustavo, hay una cuestión que se llama un organismo público que se llama, si no me equivoco, Consorcio de Compensación de Seguros, es un organismo que va a actuar en el caso de estos fenómenos, digamos, de la ocurrencia de estos fenómenos extraordinarios, catastróficos. Sí. catastróficos, pero siempre y cuando las personas puedan corroborar de que tienen una póliza de seguro vigente. Entonces, el requisito en principio, si no tengo mal la información, es que las personas deben tener una póliza vigente, sea seguro de vida, seguro de accidentes personales, un seguro de combinado familiar, un seguro de empresa o de negocio, y tienen que, primero que nada, tener eso vigente para poder hacer el reclamo con la documentación que haga falta para que el organismo ese proceda a la indemnización, digamos. O sea, es un mecanismo que tienen en España, digamos que Sí. no es el mismo Lo que hay que que el tener nuestro. en cuenta acá es que uno dispone de 3 días para hacer la denuncia del siniestro ante la compañía, Ujú. pero en estos casos de lluvias torrenciales y cuando hay una multiplicidad de afectados, hemos visto en el pasado, recuerdo una tormenta en Buenos Aires hace no muchos años, con caída de árboles, con granizo, con inundaciones. Las compañías lo que hicieron es extender el plazo para que los asegurados hagan las denuncias, en muchos casos porque hubo apagones de varios días en algunos barrios, o sea, la gente tenía necesidades básicas que cubrir antes de que tener que ir a hacer la denuncia, pero a su vez también porque en muchos casos no se podía dimensionar el daño que había sufrido el auto, había que esperar que se secara el vehículo para ver si arrancaba, por ejemplo. No, y aparte las distintas inspecciones que las compañías, o sea, al hacer las denuncias, también digamos, se hacen distintas inspecciones por parte de las compañías para verificar cuáles han sido los daños, los porcentajes que van a cubrir. Así que tiene todo un procedimiento que el tiempo, bueno, obviamente es importante, pero uno tiene que priorizar en ese Sí, caso, Claro, acá tenemos digamos. que tener en cuenta. en líneas generales, si podemos detallar para la gente que está escuchando la radio, bueno, esto pasó en España, pero si llegara a pasar en Argentina, para que tengamos en cuenta en la actualidad, bueno, ¿qué es lo que te cubre en un caso así de una inundación donde hay muchos daños en juego? Y cuáles son, sobre todas las cosas, las exclusiones que se deben tener en cuenta. Bueno, em, continúo entonces con lo de los vehículos, así lo terminamos. El riesgo cubierto está dentro del riesgo cubierto las inundaciones. Eso es importante saberlo. Incluso en la cobertura de incendio también, si el incendio se provocase, resulta contraintuitivo, pero si se provocase por una inundación también estaría cubierto en ese caso. Ahora, acá también tenemos una cláusula adicional, eso tiene un- un dato de color que te voy a dar, que, bueno, los asegurados pagando la extra prima que implica un todo riesgo, por ejemplo, tienen acceso a los daños parciales que les provoca la inundación. Pero tiene un periodo de carencia de 3 días. O sea, la compañía no va a cubrir si uno contrata el seguro el día de la tormenta o 2 días antes de la tormenta
y le sucede que tiene un daño parcial, no va a cubrir porque tiene esa carencia de 3 días. Y esto es, creo yo, para evitar que cuando ya hay un Claro, uno aviso ve, de claro, tormenta, uno ve que viene la claro, y tormenta. las autoridades ya están informando que hay que tomar recaudos, no se haga una contratación masiva a los efectos Sino de... esperar esos 3 días, o sea, Claro. porque esos 3 días van a ser el plazo justamente que uno tiene para, bueno, demostrar la buena fe de que realmente no está queriendo cubrir porque viene el temporal, sino porque, bueno, uno realmente quiere contratar esa póliza. Entonces, eso sí es importante que lo sepan, que hay una carencia respecto de ese adicional. Y después, si pasamos la página entonces de automotores, ya podríamos ir a los intereses de comercio, Sí, a los bueno, combinados familiares. en los integrales de comercio, como nosotros hemos explicado, que eran, bueno, justamente productos multicoberturas que cubren distintos riesgos, dentro de esos riesgos, de esas coberturas, encontramos los daños por agua, ¿sí? En principio, las inundaciones estarían excluidas, o sea, inundaciones respecto de lo que serían temporales y demás, siempre y cuando, a ver, aquí hay que tener en cuenta algo. Dentro de esos multiproductos, dentro de esas distintas coberturas, hay adicionales que hacen referencia a digamos, cuestiones de la naturaleza, fenómenos de la naturaleza como los vendavales, los ciclones, los tornados, los huracanes. Entonces, uno puede contratar tomar ese adicional. Si se ha provocado el daño, o sea, se dan cualquiera de estos fenómenos de la naturaleza, se provoca el daño, por darte un ejemplo, en un negocio, vuela el techo a consecuencia de estos adicionales que sí hemos contratado y hay torrenciales lluvias, penetra la lluvia y provoca esa inundación, en ese caso sí estarían cubiertos. Pero o sea, va a entrar, por decir, la indemnización por el daño que provoque esa inundación a consecuencia de que haya habido una voladura, por ejemplo, del techo o la rotura de las ventanas, pero que ha tenido, o sea, estaba contratada ese adicional, como decimos, de fenómenos de la naturaleza. Si no, en principio estaría excluido en lo que sería combinado en integral de comercio, perdón. Entonces, sí está cubierto todo lo que son daños por agua, por cañerías, por filtraciones, por cuestiones propias de la instalación, pero va a ingresar, como te digo, el daño en el caso de una inundación si es que tenemos contratado el adicional de los fenómenos naturales y se da a consecuencia de la voladura, por ejemplo, reitero, del techo, entonces ingresa el agua y ahí va a estar cubierto. Claro, si el agua ingresa desde la calle, por ejemplo, por debajo de la puerta, bueno, Claro, eso es una inundación que está excluido por eso no póliza. estaría cubierto exactamente. Y en el combinado familiar, en principio no estaría cubierto el tema de, como te digo, de la inundación, eh, pero hay algunas pólizas, hay algunas empresas, compañías que sí dan adicionales respecto, por ejemplo, a los electrodomésticos, a todo lo que sería aparatos electrónicos, donde se le puede aplicar el adicional de inundación. Entonces, no va a cubrir, digamos, los daños que puedan provocarse a la propiedad, la casa, por esa inundación, pero sí podría cubrir a los electrodomésticos, digamos, que hayan sufrido algún daño por la inundación. Es un poquito complejo por ahí la diferencia, porque hay que entrar a analizar la póliza, entrar a analizar los adicionales que se contrata y qué va a cubrir el tener ese adicional, digamos, las consecuencias que puede llegar a haber. Entonces, eso es muy importante, entonces, que un productor, que su productor de confianza o un productor que tenga conocimiento, les pueda dar la información al momento de contratar esa póliza, porque no es que uno contrate, vea en el papel que le dan o el que le mandan por vía WhatsApp o por mail, Claro. que figura daños por agua. Hay que ver, entrar a analizar, bueno, a ver, daños por agua, pero ¿por qué tipo de ¿Cuál es? daño? O sea, Claro. ¿cuáles son las causas de ese daño? ¿Entiendes? Entonces no es quedarse con lo que diga el título, sino entrar a ver la letra chica, las exclusiones, ver cómo juegan, digamos, ahí en la póliza, que siempre sabemos que la letra chica en los contratos hay algo, algo que no se dice, entonces por eso es muy importante que la información la tengan de una persona idónea y capacitada y bueno, que pueda realmente proveer los datos que el asegurado o el posible asegurado necesita. Ahora Sí. las inundaciones se consideran un riesgo climático extraordinario. Y me parece que cada vez Se menos, dice ¿no? porque la mayoría Claro. de las aseguradoras no se hacen cargo de cubrir directamente los daños.
Cada vez menos. Y Claro. ahí está la cuestión, me parece. Vemos acá mismo en nuestra ciudad que llueve media hora, una hora y tenemos las calles inundadas. Ciertas zonas de la ciudad están inundadas. Y cuando esto se vuelve recurrente, vos ten en cuenta siempre que el seguro se maneja con la incertidumbre. O sea, uno cubre, Claro. la compañía cubre la incertidumbre. Ahora, si hay certidumbre de que cada vez que llueve se va a inundar, no pueden cubrir porque eh, si no, por ejemplo, contratarían únicamente en las esquinas que saben que se van a inundar, ellos Claro. contratarían y no funciona así el seguro. El seguro funciona a través del ALEA, de la incertidumbre. Esa es una de las razones por las cuales, y esto está excluido en todo el mundo, ¿no? Obviamente ya estamos hablando de seguros patrimoniales, Sí, salvo el seguro de vida, que sabemos en, que el siniestro de muerte va a ocurrir. Eso es lo único que se puede saber. Bien, por ejemplo, en Estados Unidos no hay cobertura para huracanes. Es porque ellos tienen, Claro. sobre todo en la zona de Florida y esos estados del sudeste, no existe la cobertura por huracanes porque, bueno, es algo que ellos tienen, saben que todos los años tienen. Entonces no hay una incertidumbre ahí. perfecto. Y bueno, aquí mirando un poco la Argentina, no todos pueden llegar a contratar un seguro de este tipo, ¿no? No, y aparte como hablábamos en los otros encuentros, Gustavo, no hay una gran conciencia aseguradora en Argentina, en Santiago del Estero principalmente. Quizá, bueno, en otras, en las ciudades, digamos, más importantes, sí nos consta de que la gente tiene el hecho de, a ver, de asegurar su patrimonio porque sabe que tiene el respaldo de una compañía, no va a tener que salir a pagar, no tiene que tener esa liquidez para salir a pagar algún daño. Pero bueno, aquí es como que todavía no hay esa conciencia. Nuestra misión es generar conciencia justamente y saber de que, bueno, hay pólizas que cubren ciertos riesgos a los que todos estamos expuestos, que no somos, no es que aquí la gente cree, no, pero nunca me ha pasado. No me va a pasar. Entonces es como esa seguridad que tiene el santiagueño de creer que no le va a pasar, hasta que le pasa y ahí es el problema. Y bueno, sobre todo que al momento, a ver, de que hay una curiosidad por ver qué es lo que cubre determinada póliza, tener gente o acudir a personas que puedan darle la información para, bueno, para que pueda saber realmente si le va a servir contratar esa póliza o qué adicionales le hacen falta. ¿Me entiendes? Entonces eso es lo fundamental. Bien, la verdad que es un tema extenso para analizarlo, pero qué importante que lo podamos volcar aquí para la audiencia de Fantástica Multimedia. Va a haber otros casos similares que seguramente vamos a tratar en los próximos programas, ¿Cómo no? ¿sí, Sí. Martín? Así que, bueno, vamos a estar al tanto este, y tratar de ahondar, bueno, todos los temas y las cuestiones que nos puedan ir también transmitiendo nuestros oyentes. Ojo con los incendios. Sí, A toda la audiencia, miren que ha habido en esta semana, en estas últimas semanas, ha habido varios incendios. Recordemos una roticería en la parte sí. sur, un galpón también en la parte sur. Bueno, todos se están dando Bueno, para el ese lado. edificio también que se derrumbó. El También edificio allá en Villa Gesell. en Villa Gesell, ahí también eso es un tema complejo. O cuando como decía una abuela, cuando no pasa nada, no pasa nada. Exactamente. Pero cuando pasa algo, Es que ese es el quid del seguro, Gustavo. O sea, el seguro es algo que hay que o sea, si uno contrata, ojalá nunca pase nada, no necesitarlo, pero necesitarlo y no tenerlo es cuando surge el problema. ¿hay algún seguro para proteger la integridad física de Fernando Gago de T de Boca? Eh, ¿Qué podemos hacer? A ver, de bueno, Gallardo nos dice, Gallardo Digo, está re protegido, está está Gallardo, los hinchas protegido. lo quieren. No, Y es que no hay Gago, uno, riesgo, no hay riesgo, no. Gago cuando jugaba necesitaba más que un seguro, una obra social. Porque No, muy dura pobre, respuesta. vivía lesionado. Sí. Pero ahora como director técnico, y bueno, habría que ver un seguro de accidentes personales por lo un menos. accidente personal, podríamos empezar por ahí. Bueno, aclaramos que la respuesta es debido a la pregunta de Diego Jiménez, nuestro operador técnico, ¿no? Hincha de Boca. Mari, recordame dónde los podemos encontrar, en qué redes, teléfonos, todo para la gente que Bueno, quiera para todos contratar sus los, seguros. por supuesto, para todos los oyentes, estamos en BS Consultores de Seguros, en las redes, tanto sea Instagram como Facebook.
en nuestros números personales, 3855-521-2939 y 3855-001204. Con un simple mensaje por WhatsApp o una llamada podemos tratar de asesorarlos y, bueno, darles la Van a la información. empresa, al domicilio que lo necesita. Sí, generalmente, a ver, nosotros buscamos la comodidad del cliente, lo que le sea más práctico. Podemos concertar una cita, sea por videollamada o bien presencial o bien por WhatsApp. Eso nos amoldamos, digamos, a los tiempos del cliente. Perfecto. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a vos, Gustavo. Muchas gracias a todos. Bueno, con nosotros Martín Verdaguer y Mari Saavedra Gaimatea, visitando Fantástica Multimedia.